El cuarto circuito que vamos a trabajar está basado tanto hidráulica como eléctricamente en el circuito del video anterior. En este caso, vamos a añadir un pulsador de arranque y un pulsador de parada. El pulsador de arranque va a permitir que al oprimirlo se dé inicio a la extensión y retracción continua del cilindro, y el pulsador de parada va a permitir que al pulsarlo el cilindro se devuelva hasta la posición más cercana, sea el LS1 o LS2 dependiendo de qué carrera vaya, y que todo el sistema quede apagado. Para empezar vamos a bajar todas estas líneas del circuito para poder incluir acá en la parte superior la línea que va a dar arranque al sistema. Ahora traemos un pulsador y lo vamos a llamar Start. Este pulsador va a energizar la bobina de un relé inicial que va a controlar las condiciones de extensión y de retracción para el cilindro. Vamos a llamar a este relé CR0. Como acá tenemos un pulsador y necesitamos que esta bobina siga energizada independientemente de que nosotros soltemos el pulsador, debemos incluir una línea de memoria. Esta línea corresponde también al relé CR0, un contacto normalmente abierto del relé CR0. Vamos a correr estas líneas de memoria de la parte de la extensión y la parte de la retracción para poder incluir la condición de CR0 tanto en esta línea como en esta línea. Ahora corremos estos pulsadores del final de carrera, estos interruptores del final de carrera. En estas dos líneas vamos a incluir un contacto normalmente abierto de CR0. Ya con estos contactos y con el relé CR0 que incluimos, el circuito debe funcionar para el arranque. Vamos a simularlo. Al oprimir el pulsador de Start, se inicia la extensión y retracción continua del cilindro. Ahora debemos agregar a este circuito eléctrico el pulsador que pare el sistema. Ahora vamos a incluir el pulsador de parada. Traemos un push button y eso vamos a llamar a este pulsador Stop. E incluimos un nuevo relé. Este va a ser nuestro relé CR3. Este relé va a ser el que permite desenergizar todo el sistema. Pero como podemos ver, acá tenemos CR0 y acá CR0. Luego lo importante que tenemos que hacer con el relé CR3 es desenergizar el relé CR0, ya que apenas lo desenergicemos, se nos desenergizan ambas líneas. Independientemente de cuál es energizada, el contacto se abre en ambas y por lo tanto, sin importar en qué carrera vaya el cilindro, sea extensión o retracción, el sistema se va a apagar. Obviamente el sistema se va a apagar debido a esta memoria hasta que el pistón alcance una de sus dos posiciones extremas, ya que es cuando se completa que uno de estos dos finales de carrera sea tocado. Entonces vamos a incluir un contacto normalmente cerrado de CR3 en esta línea. Con este contacto, al energizarse CR3, garantizamos que se abre este contacto y por lo tanto se desenergiza CR0. Cuando esto ocurra, este contacto y este contacto inmediatamente se abren y por lo tanto esta línea, que es la línea principal, se va a apagar. Ahora, cuando el cilindro alcance su posición extrema, sea LS2 o LS1,
este contacto se abre, cualquiera de los dos se abre y desenergiza al solenoide CR2 o CR1. Y por lo tanto queda el sistema totalmente apagado. Antes de simular el circuito, vamos a repasarlo. En un inicio, todas las líneas están desactivadas, ya que todos estos contactos están abiertos y también los pulsadores están abiertos. Al oprimir el pulsador de Start, se energiza toda esta línea, ya que este contacto permanece cerrado. Se energiza la bobina del relé CR0. Inmediatamente, este contacto y este contacto se cierran. Este contacto me permite mantener la bobina del relé CR0 energizada. Este contacto se cierra y ese también se cierra, pero como LS2 no está oprimido, hasta acá llega la línea energizada y no continúa a energizar CR2. Pero en esta línea, como LS1 sí está oprimido porque esa es la posición inicial del cilindro, entonces toda esta línea se cierra. LS2 es un contacto cerrado del final de carrera, por lo tanto sigue el flujo hasta acá, hasta CR1. Se energiza CR1 e inmediatamente se cierra este contacto que mantiene la memoria de CR1. También se cierra este contacto que va a energizar al solenoide 1. Por lo tanto se conmuta esta posición de la válvula direccional. Esta posición va a permitir que se dé la extensión del cilindro. Una vez el cilindro llegue hasta LS2, este contacto se abre, desenergizándose CR1 y por lo tanto este solenoide ya no queda energizado. Pero este contacto se cierra, CR2 ya está cerrado y este contacto queda también normalmente cerrado. Por lo tanto se energiza CR2, la bobina del relé CR2, y este contacto se cierran. Este contacto permite mantener la memoria de la bobina del relé CR2 y este contacto se cierra para energizar al solenoide 2. Por lo tanto se conmuta la posición derecha de la válvula direccional y se produce la retracción del cilindro. Cuando en cualquier momento que se espiche el pulsador de stop, se energiza CR3 y CR3 va a abrir este contacto. Este contacto desenergiza a CR0 y por lo tanto este contacto vuelve a ser normalmente abierto y este contacto también vuelve a ser normalmente abierto y por lo tanto va a quedar todo el sistema apagado. Ahora vamos a simularlo. Oprimimos el pulsador de arranque y se da la extensión y retracción continua del cilindro. Al pulsar Stop, el cilindro vuelve a su posición más cercana, en este caso LS2. Ahora, cuando yo pulse Start, el cilindro va a comenzar de nuevo a retraerse y extenderse continuamente.